Buenos días. Hoy vamos a hablar de las etapas del proceso sucesorio. Para hablar de las etapas del proceso, tenemos que recordar lo que es el proceso sucesorio. El proceso sucesorio decimos que es el conjunto de actos que a través de diversas fases y dentro de un lapso de tiempo determinado llevan a cabo los sujetos, ya sea por una causa de jurisdicción voluntaria o contenciosa, a fin de que el órgano con facultades jurisdiccionales, o sea, los juzgados, el juez, aplique las normas jurídicas para resolver la causa, mediante una decisión revestida de fuerza y permanencia, normalmente denominada sentencia. Dentro del proceso tenemos las etapas que tiene este proceso sucesorio, o sea, este conjunto de actos que son concatenados y que van a llegar a un fin que es el dictado de la sentencia. Tenemos las medidas previas, el auto de apertura, la declaratoria de herederos y la presentación y aprobación de las operaciones periciales. Durante todo el transcurso del proceso, coexiste con estas cuatro etapas la denominada administración de la comunidad hereditaria o herencia indivisa, que no es otra cosa que al momento de la muerte de la persona física, o sea, de la persona humana, del causante, que vamos a empezar a llamar en derecho sucesorio, cuando se presenta más de un heredero a recibir esa herencia, se forma esta comunidad hereditaria, que quiere decir que todos los bienes que integran el activo de esa herencia van a formar una comunidad. Y cada uno de los herederos, si existe más de un heredero, van a ser copartícipes de una parte indivisa de un todo, que todavía no sabemos cuál va a ser ese todo hasta que llegue la última etapa, que es la etapa de las operaciones periciales. Hasta poder hacer la partición no vamos a saber qué parte le va a tocar o le va a corresponder a cada uno de los herederos. Entonces hablamos que estos herederos forman lo que se llama comunidad hereditaria. Esto se da si al momento de la muerte ahí se presentan a recibir esa herencia más de un heredero. Si hay un solo heredero, no tenemos comunidad hereditaria. Medidas previas. Tenemos la intimación judicial a los presuntos herederos, artículo 2289 del Código Civil y Comercial. ¿Qué nos dice este artículo del Código? Cualquier interesado puede solicitar judicialmente que los herederos sean intimados a aceptar o renunciar una herencia, en un plazo no menor de un mes ni mayor de 3 meses, renovable una sola vez por justa causa. Siempre deben respetarse los 9 días de luto y llanto, que son días que se respetan para, precisamente, y valga la redundancia, para el luto de la familia. Después de esos 9 días se puede solicitar al juez que intime a este heredero o a estos herederos a aceptar o renunciar. La intimación debe ser judicial, no es una intimación privada, o sea, no puedo yo mandar una carta documento para que se configure esta intimación. Tiene que ser solicitado al juez y el juez es el que va a intimar. Al decir cualquier interesado entendemos que se refiere tanto a los coherederos como a los acreedores del causante, a los herederos como así también a los legatarios, o sea, a todos aquellos que tengan un interés en esa herencia, ya sea porque tienen que cobrar o porque quieren recibir algún bien de esa sucesión. Medidas previas, urgentes y conservatorias, medidas en el Código Civil de la Nación. El artículo 2289 habla de aquellas medidas que solicitan herederos y o terceros en resguardo de sus derechos. Por ejemplo, si hay menores de edad. Si hay menores, por ejemplo, se solicita una prohibición de innovar para que no se pueda vender algún bien para resguardar el interés de ese menor y que no quede perjudicado el menor de edad. El artículo 2324 habla de las medidas de conservación de bienes. Se pueden emplear a tal fin los fondos indivisos que se encuentren en su poder. A falta de ellos, puede obligar a los coherederos a contribuir al pago de los gastos necesarios.
El artículo 23-27 habla de las medidas urgentes previas a la apertura del proceso sucesorio. ¿Qué quiere decir? Uno puede solicitarle al juez estas medidas antes de presentar el escrito inicial que va a dar inicio al juicio sucesorio, al expediente judicial. ¿Qué dice este artículo? A pedido de un coheredero, el juez puede ordenar todas las medidas urgentes que requiere el interés común, entre ellas autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, la percepción de fondos indivisos o el otorgamiento de actos para los cuales es necesario el consentimiento de los demás sucesores si la negativa de estos pone en peligro el interés común. Artículo 2352 del Código Civil y Comercial. Medidas urgentes durante el proceso sucesorio. Si el administrador no ha sido aún designado, rehúsa el cargo, o sea, renuncia, demora en aceptar el cargo o debe ser reemplazado, cualquier interesado puede solicitar estas medidas urgentes tendientes a asegurar sus derechos, como la realización del inventario, el depósito de los bienes y toda otra medida que el juez considere conveniente para la seguridad de estos o la designación de administrador provisional. Los gastos que ocasionan estas medidas siempre van a estar a cargo de la masa indivisa, o sea, de la sucesión. Medidas en el Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza. ¿Qué dice el Código Procesal Civil de Mendoza? Nuestro código de forma también se ocupa de establecer medidas necesarias en casos de urgencia destinadas a preservar no solo la integridad patrimonial, sino también los derechos de las personas incapaces. El artículo 321 expresa que los jueces, aunque sean incompetentes e incluso de oficio o por denuncia de cualquier autoridad o personas, procederán aún antes de iniciados los trámites de apertura, o sea, antes de la iniciación del expediente judicial de esa sucesión, y cuando no existen herederos, fueren desconocidos, incapaces o se encontraren ausentes a tomar medidas precautorias. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede solicitar estas medidas a cualquier juez, de cualquier fuero. Por eso nos dice que aunque sea incompetente, puede tomar estas medidas en resguardo de los bienes. ¿Cuáles pueden ser estas medidas? Puede solicitarle un inventario, que se haga un inventario a través de un oficial de justicia y se designe un depositario judicial. Por ejemplo, hacer sellar lugares o muebles, nombrar un depositario, designar un administrador provisorio para esos bienes, prohibir desplazamientos de cosas muebles, remitir actuaciones al juez competente, ordenar embargo preventivo, secuestro de bienes, depósitos, ventas de bienes que sean perecederos, debiendo el solicitante acreditar el interés que le asiste, el peligro de la pérdida o frustración de su derecho o la urgencia de tal medida para que el juez le haga lugar a la misma. Solicitud de apertura, sucesión intestada. El Código Civil y Comercial determina con claridad cuál es el supuesto de sucesión intestada, o sucesión, también la vamos a llamar, sucesión ab intestato, o sea, sin testamento, donde no hay testamento, donde el causante no redactó un testamento. El artículo 2340 del Código Civil de la Nación nos dice, si no hay testamento o éste no dispone de la totalidad de los bienes, el interesado debe expresar si el derecho que pretende es exclusivo o si concurren otros herederos. ¿Qué requisitos se requieren para solicitar la apertura? En el escrito inicial se debe indicar si el derecho que se pretende es exclusivo o si concurre con otros herederos. Debe justificar el título hereditario. ¿Cómo lo va a justificar? Acreditando la filiación, el vínculo que lo liga con el causante, por ejemplo, un hijo con la partida de nacimiento y el acta de defunción. Debe justificar el fallecimiento, acta de defunción. Justificado el fallecimiento, se notifica a los herederos denunciados y se los cita como así también a los acreedores y todos los que se consideren con derecho en esa herencia. Esto último, si bien el Código Civil y Comercial de la Nación no lo dice, el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza dice que se hace en el auto de apertura.
El Código Procesal Civil de Mendoza contiene normas similares en los artículos 324 y 325, que nos dicen: quien promueva el proceso, o sea, quien dé inicio al proceso, debe comprobar el fallecimiento o ausencia del causante, acreditar su legitimación, deberá necesariamente denunciar el nombre y domicilio de los herederos conocidos y llevar la firma del abogado patrocinante y de los peticionantes. Cumplido esto, el juez va a dictar una resolución judicial, la primera resolución que dicta de importancia en el proceso, que da inicio al proceso sucesorio, que es un auto de apertura del proceso sucesorio. Solicitud de apertura, proceso sucesorio testamentario. Supongamos que tenemos el supuesto de que el causante haya hecho en vida un testamento y el proceso, el juicio que vamos a iniciar sucesorio, es un juicio o un proceso sucesorio testamentario. Como les digo, porque hay un testamento que ha hecho en vida el causante. El artículo 2471 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: quien participa en el otorgamiento de un testamento o en cuyo poder se encuentra está obligado a comunicarlo a las personas interesadas una vez acaecida la muerte del testador. Es una obligación para escribanos y testigos intervinientes en el testamento por acto público o que tenga en su poder el testamento, ya sea por acto público u hológrafo. ¿Y qué requisitos se exigen? El 2339 nos dice: si ha dejado testamento por acto público, el que se otorga mediante escritura pública ante escribano autorizante y 2 testigos hábiles, debe presentarlo al juez o indicar el lugar donde se encuentre ese testamento. Debe acompañar siempre el acta de defunción y luego el juez le dará vista al representante del Ministerio Público Fiscal, que es el fiscal, el agente fiscal, y sin más trámite va a dictar esa resolución judicial, que es el auto de apertura. El artículo 324 del Código Procesal Civil de Mendoza dispone lo mismo.